Bueno, ya entrarán sus compañeros y sus compañeros. Bueno, siguen entrando. Qué molesto que se corte, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podríamos grabar si no. Bueno, entonces, ¿qué pasó con ese informe? ¿Y qué medida, cómo resuelve esa situación Mitre? Manda a pedir un informe en las provincias para conocer cuál era el estado de la educación elemental en las provincias. Dijo por ahí Susana, si no recuerdo mal, que el estado era deplorable, dijo así. Profe, puede ser que usted se refiere a que cuando en 1866 se hace un informe y ahí se ve que solamente el 12% de los niños concurrían a la escuela. Por eso es que Mitre decide aumentar el presupuesto que va destinado a la educación y para crear edificios propios y nombrar más profesores y comprar textos. ¿Decide aumentar el presupuesto o qué dice estrictamente Adriana Puigros? Así, acuérdense que las provincias se hacían cargo de financiar la educación primaria. Regularmente el Estado no financiaba la educación primaria, solo sostenía los colegios nacionales. Fíjese que los colegios nacionales funcionaban en las provincias, además del de Buenos Aires, y el Estado sí regularmente mandaba fondos para sostener los colegios nacionales. Los profesores que trabajaban en los colegios nacionales eran designados por el Poder Central, y además eran empleados del Estado Nacional y sus sueldos estaban pagados por el Estado Nacional, mientras que las provincias tenían que sostener la educación primaria. ¿Está bien? Tomamos esto que dice Daniela, lo que dice Susana, había un estado paupérrimo, digamos, de la educación primaria, no había edificios, no había materiales, no había chicos, no había porcentaje casi de niños escolarizados, mucha población analfabeta en edad escolar, los salarios de los docentes también no estaban ni formados los docentes. ¿Y qué decide hacer Mitre? Dice, bueno, a todos los meses le pagamos, ¿o qué hace Mitre? Incluye un presupuesto, pero como una ayuda transitoria. Transitoria, y acuérdense de eso. Dice, bueno, a ver, vemos que en las provincias pasa todo esto, bueno, el Estado Nacional le va a dar transitoriamente una ayuda, por única vez, digamos, ¿no? Es como si hay una inundación en tal lugar, bueno, el Estado la ayuda con un monto, pero esa vez no va, ¿sí? Entonces, ahí estaba el problema, no había ningún mecanismo, tampoco había ninguna ley que lograse que el Estado Nacional se haga cargo de financiar, de contribuir al financiamiento y sostenimiento de las escuelas primarias. Entonces, ¿fue una ayuda? Sí, pero fue, como dijeron por ahí, transitoria, ¿no? Esporádica, digamos. Bien. ¿Y qué pasa con el gobierno de... Bueno, ¿algo más encontraron en la presidencia de Mitre en materia educativa? Que nombró a Sarmiento como su ministro de gobierno, no sé si es como parte educativa. Sí, está relacionado, digamos que ustedes están tomando a Adriana Puigros, y Adriana Puigros nos señala eso. Sí, a ver, sí, hay una vinculación, porque lo nombra como gobernador de qué provincia. Es de San Juan. De San Juan, de la provincia natal de Sarmiento. Fíjense que ahí se ve la estrategia de penetración también cooptativa, ¿no? Porque interviene la provincia de San Juan y manda un gobernador, porque no es que la provincia lo eligió, no, lo manda como gobernador, interventor, porque había levantamiento en esa provincia, entonces lo manda a Sarmiento. Ya vamos a ver por qué pasa, porque hay algo muy cuestionable de Sarmiento en ese periodo, cuando va de interventor. Pero después vamos a ver esa parte. Veamos primero la parte educativa, ya que nombró. Ahí en San Juan, cuando Sarmiento va de gobernador interventor, se encarga de organizar el sistema Claro, educativo. eso yo le preguntaba, profe, si era como parte de contexto histórico o como parte educativa. Sería como histórico, Educativa, contexto las dos cosas. educativo. Las dos cosas. A ver, cuéntenos qué encontró en materia educativa. Ahí, si se acuerda, si lo tiene a mano. ¿Qué accionar educativo realiza Sarmiento ahí en San Juan como gobernador?
quien quiera, la ayuda a la compañera, por supuesto. Enseñando las Organiza el primeras sistema letras a los educativo niños y provincial. adultos. Alguna de las dos empiece y sigue la otra. Profe, Sarmiento organiza el sistema educativo provincial. De San Juan, bien. Durante la presidencia de Mitre, perfecto. Bien, ¿y cómo? A ver, ¿qué medidas adopta? ¿Qué medidas? Si se acuerdan, ahí va nombrando Adriana Puigros, ¿no? Algunas medidas que también son antecedentes de algunas medidas que se van a tomar luego a nivel nacional. ¿Quién se acuerda? ¿Quién tenga a mano ahí? Nos cuenta. ¿Hay alguna ley de educación que se impulse? Mm, Bueno, después buscan y nos cuentan, si no. La ley 1420, profe. No, la ley, pero está bien porque aparece un principio que después va a aparecer en la ley 1420. La ley 1420 se sanciona en 1884, o sea que falta todavía, ¿sí? En un periodo que se va a conocer como el periodo oligárquico, el periodo de la República Conservadora, después, ¿sí? Bueno, ya después hablaremos de esa ley. Pero sí aparece un principio en esta ley que impulsa Sarmiento que está vinculada a la ley 1420. Bueno, después nos cuentan, lean con atención. Vieron que Adriano Puigros va y viene, va y viene, se va a San Juan, viene, entonces hacen sus líneas para ubicarse. Ahí nos va mencionando qué medidas adopta en materia educativa. Profe Sarmiento como presidente. Escuché a una compañera y no a la otra, perdón, porque se superpusieron. Estamos hablando estamos en la presidencia de Mitre. En la presidencia de Mitre, Sarmiento es enviado a San Juan como gobernador interventor, porque hay levantamientos, ¿sí?, contra el poder central. Y ahí hay accionar pedagógico de Sarmiento, ¿no?, en San Juan. A eso me refería yo tomando lo que ustedes dijeron, ¿sí? Después vamos a Sarmiento. Si quieren, ya que mencionó la compañera, quieren que vayamos a la presidencia de Sarmiento en materia educativa, vamos ahí si quieren. ¿Vamos ahí? Sí, profe, porque acá... Estamos ahí como... Profe, ¿Sí? profe, después te sube el video de la clase, ¿no? Sí. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos deja. Profe, No, sí estoy acá, profe, estoy escuchando, nada más que por ahí anoto algo y por ahí se me va algo, entonces yo no, para no No, interrumpir. tranquila, yo le hice una broma nada más, no Bueno, era con ánimo de nada. Sí, alguien está hablando, dígame, yo, profesora, dígame. hacer que Sarmiento en la provincia, como gobernador de San Juan, sancionó la primera ley de educación donde estableció un fondo estatal permanente para su financiamiento. ¿Puede hacer ese? Así es, pero en la provincia de San Juan, solamente en la provincia de San Juan. Ya articuló ese mecanismo, pero solo en San Juan. Ya vamos a ver qué hace durante su presidencia, ¿no? Entonces, bien, entonces vamos a la presidencia. Miren, yo saqué el contexto y vamos al plano educativo y después vamos a decir 2 o 3 cosas del contexto, ¿sí? Entonces, Sí, siguiendo la profe. lógica de ustedes. Sí, dígame. Como también Sarmiento consideraba que la renta para la enseñanza debía provenir de un impuesto pagado por los habitantes para ese fin, solo en caso de difícil en el gobierno provincial o nacional, debía pagar los gastos a su presupuesto general. Bien, ese es el proyecto de Sarmiento en San Juan, ¿no? Porque él había observado cómo en Buenos Aires, cuando hubo problemas durante la gobernación de Rosas, ¿se acuerdan? Se quedan sin presupuesto la escuela hasta la casa de niño expósito y tienen que cerrar sus puertas porque había que pagar o
Si no había fondos para pagar, entonces se cerraban las puertas. Entonces él vio este mecanismo. ¿Sí? Sí. Se cobra un También, impuesto y se conforma un fondo y con eso se va sosteniendo la escuela. Cuando hay crisis o algo, el Estado responde. ¿Sí? también decretó la obligatoriedad escolar, extendiendo su red. Autorizó las subvenciones a establecimientos particulares. Se ocupó de la enseñanza media, fundó los colegios de preparatorias. Bien. ¿Ahora me está hablando de San Juan o me está hablando de Sarmiento En Presidente? San Juan todavía, profe. Perfecto, perfecto. Bien. Bien, gracias Elba, ¿no? ¿Era quien está hablando, no? Sí, profe. Ah, bien, porque Sí. se me mezclan y no veo ahí. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a la presidencia de Sarmiento, a ver, comparemos los proyectos pedagógicos de Mitre y Sarmiento. ¿Qué impulsa Sarmiento en materia educativa durante su presidencia? ¿Qué encontraron ustedes? Ya sabemos que el proyecto de Mitre, no sé si vieron por ahí, yo tomé unas expresiones de Adriana Puigros. Adriana Puigros dice que es un proyecto centralista y elitista, el de Mitre. ¿Por qué? Porque los esfuerzos del Estado están en materia educativa, en difundir los colegios de las clases dirigentes, la formación de la clase dirigente. Colegios nacionales y universidad, sostener eso, porque la grandeza del Estado estaba allí, y además, y es centralista, porque esos colegios, insisto, el Colegio de Buenos Aires funciona en Buenos Aires, y es como una especie de regulador de los otros colegios. El contenido era definido ahí, el programa de estudio, digamos, los profesores eran designados por ese gobierno, entonces era centralista, y difundía el ideario del liberalismo porteño, digamos, aún en los territorios provinciales, ¿no? Entonces era centralista y elitista, dice Adriana Puigros. ¿Qué sucede en la presidencia de Sarmiento en materia educativa? Bueno, lo que yo entendí acá, por ejemplo, en la presidencia de Sarmiento de 1868 y 1874, ¿Sí? Nicolás Avellaneda fue el ministro de Justicia e Institución Pública. Instrucción. Sí. Y en 1869 realiza un censo que devela que 1 millón de personas eran analfabetas. 1.070.000 habitantes. En 1870 fundó la Escuela Normal del Paraná. Trajo al país 23 maestras norteamericanas, fundó un colegio militar y la Escuela Naval. Bien. Entonces, También, ¿sí? Continúe. también su meta era extender el sistema de la educación pública, abarcando al conjunto de la población, al conjunto de la población para educarles. Educable, dice, ¿no? Educable, perdón. Educable. No a todos, sino a la población educable, ¿no? Esta es Algunos. ¿sí? Es la crítica que se le hace, pero en los hechos es cierto que después él mismo la difunde en la campaña, en donde hay otros sectores, gauchos y todo, pero en principio aparece esta expresión, ¿no? de la población educable, no para todos, sino para los que son educables. Hay algunos que quedan fuera, ¿no? Hay barbarie irredimible, digamos, en la Sí. mirada sarmientina, queda fuera de ese proyecto. ¿Sí? Ahí hay un rasgo y un resabio elitista, europeizante, que es propio de la generación de 37, que está presente en él, y que después vamos a ver que se recrudece con la generación del 80. Bien. Sí, también dictó la ley de subvención escolares. Esa es central. A ver, ¿en qué consistió esa ley? Sistematizó toda la ayuda económica a la nación, a las provincias, desde también ha destinado fondos del Tesoro Nacional para constituir edificios para las escuelas públicas, adquirir mobiliarios, libros, útiles
y pagara sueldo a los profesores, impulsó la educación primaria. Bien. Bueno, esa ley, fíjense, yo insisto acá, para que está muy bien esto que usted hace de identificar, y ahora lo bueno sería comparar ambos proyectos, porque si ustedes leyeron a Diana Puigros van a ver que ella trata de comparar el proyecto mitrista y el proyecto sarmientino, ¿sí? En las dos presidencias, como hubo diferentes proyectos en materia educativa, ¿no? Vamos a este punto, tomemos un punto de comparación. Mitre había convocado a un informe para conocer el estado de la educación primaria elemental en las provincias. Ya dijeron ustedes qué sucedió y cómo resuelve el asunto Mitre. Sarmiento impulsa también una búsqueda de información. ¿A partir de qué? La compañera lo dijo, que va a ser el primero en el país. El censo es el primer censo nacional que se hace en el país, que no fue solo para conocer el estado de la educación, ¿no? En ese censo nacional se conocía la cantidad de inmigrantes, se le preguntaba por si era inmigrante, si era nativo, qué profesión tenía, qué trabajo, se buscaba conocer, no sé, el estado de instrucción, se buscaba, era una serie de datos, cómo era la vivienda, un montón de datos se preguntaban en ese censo. Era un censo no como lo conocemos hoy, pero ya había un antecedente de ello. Había varios objetivos, porque para poder crear instituciones del Estado y tomar decisiones se necesita tener información. Sarmiento no lo idea esto, él lo ve en sus viajes por el mundo, cómo los estados que se están organizando empiezan a acudir a este tipo de institución. El censo nacional es una institución, digamos. Entonces se hace el primer censo nacional. Y además era una información valiosa para delimitar los distritos electorales, ¿no? Entonces se hace este censo nacional. En materia educativa se recupera información. ¿Qué decía el censo nacional en materia educativa? El 80% era analfabeto. ¿Sí? No puede haber variado demasiado, porque de la presidencia de Mitre a Sarmiento no habían habido grandes cambios, digamos, así que el Estado seguía siendo el mismo de la educación primaria. ¿Qué resuelve con esta información? ¿Qué resuelve Sarmiento? ¿Qué medida adopta? La compañera lo dijo. La ley de subvenciones La escolares. ley de subvenciones escolares. Sería el antecedente de lo que hoy conocemos como la ley de financiamiento educativo. ¿Sí? Es el antecedente. Entonces, esa ley era una ley que habilitaba que desde el Estado Nacional se contribuya con partidas presupuestarias para sostener la educación primaria, la educación elemental en las provincias. Era más larga la ley, ¿sí? No es que solo esto, sino que además la ley en su cuerpo, digamos, ¿no? en su interior, incorporaba en algunos artículos que el Estado le iba a dar fondos a mayor cantidad de fondos, a aquellas provincias que previamente inviertan en sus sistemas educativos. O sea, la provincia que más invertía en educación iba a tener más fondos del Estado, porque era una ley que quería impulsar el desarrollo de la educación elemental en las provincias. Por eso esta ley es central, por lo menos para la construcción del sistema educativo. Después cuestionamos si fue malo, bueno, ya le vamos a ver, que yo quiero que hoy por lo menos veamos esa parte terrible de Sarmiento, que es el asesinato de Chacho Peñalosa, ¿no? Eso sí, pero en este plano, en materia educativa, hubo grandes mecanismos para construir el sistema educativo argentino. Ya tenemos una ley de subvenciones escolares que es estatal, y esa ley apuntaba a darles recursos para comprar mobiliarios, para ayudar con los sueldos a los docentes, para construir escuelas, si la provincia invertía en educación. ¿Sí? Por eso es central esa ley de subvención. En lo hecho no funcionó como se quería, ¿no? Hubo momentos de crisis, pero quedó instituida, ¿no? como normativa del Estado. Ahí tenemos en ciencia, yo no voy a enumerar porque algo lo dijo la compañera, pero no solo hay impulso al desarrollo de la educación primaria, que ahora vamos a recuperar algo que dijo la compañera, porque hay un proyecto central de Sarmiento en materia de educación primaria. Uno es la ley de subvenciones, y hay otra estrategia central, pero ya que está la Filmina acá, mencionamos esto.
hay una gran preocupación por los diferentes ramos de la educación, por extender e impulsar el desarrollo de la educación en todos sus ámbitos. Por ejemplo, hay una gran preocupación por el desarrollo de la ciencia. Y el gran accionar en el plano de la ciencia se ve sobre todo en medidas que se adoptan en Córdoba. ¿Sí? ¿Qué medidas se adoptan? Por ejemplo, bueno, ahí ¿sí? Se va a impulsar en Córdoba el desarrollo de esas instituciones que están nombradas allí, ¿no? La Academia Nacional de Ciencias, Sarmiento hace traer, contrata científicos que vienen primero de Alemania, después van a venir de otros países, pero fundamentalmente en ese momento vienen de Alemania, vienen naturalistas, geólogos, ¿sí? Fundamentalmente de biólogos, y que se ocupan de hacer el estudio, no solo en Córdoba, sino van por el territorio, estudiando la fauna, la flora, clasificando, generan los primeros museos de ciencias naturales en Argentina, donde se exponen todos estos, se hace como una especie de mapeo del sistema, ¿no? Nativo ¿no? De todas las especies nativas de acá, de todos los estudios geológicos, y se van a exponer en estos museos, y además estos museos empiezan a formar parte de los propios colegios nacionales y de las escuelas normales más adelante. Entonces hay una gran preocupación, incluso se empiezan a clasificar y se descubren especies, ¿no? Nuevas especies que son típicas y propias de aquí. Hay una gran preocupación por el desarrollo de la ciencia, estudios de fósiles, ¿no? Que estos científicos empiezan a publicar en revistas, son extranjeros, hasta que más adelante, con la generación del 80 y más adelante recién vamos a ver las primeras camadas de estos científicos argentinos. Se crea ese instituto astronómico en la Universidad de Córdoba, y producto de ello también la creación de una nueva facultad de la Universidad de Córdoba, que es las ciencias exactas y matemáticas. Ahí les puse, bueno, ahí creo que se ve los científicos que vienen contratados. ¿Por qué en Córdoba? Porque en Córdoba existía la única universidad que era nacional. Y aparte, digamos, Sarmiento no da puntadas sin hilo, digamos, ¿no? Y sabía que Córdoba era una provincia con fuerte raigambre y pasado colonial. Entonces no por casualidad va y genera todo ese desarrollo en Córdoba, ¿no? Borrar ese vestigio e imponer la civilización europea. Recuerden que es eurocentrista la mirada que tiene, ¿no? Esa es la civilización, digo. Entonces está copiando. Así como después vamos a ver que hay otro proyecto que lo funda en otra provincia. En materia de educación elemental, ¿qué más, aparte de la ley de subvenciones escolares, qué otra medida adopta Sarmiento para poder lograr que más población esté alfabetizada en la escuela elemental? ¿Qué se necesita aparte de recursos monetarios, digamos, para que haya más población alfabetizada? Más escuelas. Más escuelas, por un lado, y Docentes. docentes, pero docentes Cuando profesionalizados. trae las docentes norteamericanas, que no, profe. Sí, en parte sí. El proyecto es de Sarmiento, ya lo había empezado a pensar antes, él entra en tratativas con Maris Mann, que es bueno, la esposa de un gran pedagogo norteamericano, que ya había conocido, con la Juana Manso, que le hablamos antes, yo también había tenido tratativas con ella, pero es cierto que en su presidencia no logran venir la mayor cantidad de maestras normales, recién van a venir más adelante por su gestión. Vienen en la presidencia de Avellaneda y en la presidencia de Roca, inclusive, van a venir. En total se habla de 65 maestros. ¿Sí? Así, las 65 valientes se las llama comúnmente, algunos dicen que fueron más, ¿no? Pero van a venir, yo insisto, más, no tanto en su presidencia, que vienen unas cuantas, en su presidencia y el primer director de la escuela normal. ¿Sí? Más adelante van a seguir viniendo, porque cuando hay más fondos, ¿no? Para sostener esto, que es en el gobierno Roca. Entonces se impulsa la creación de escuelas, edificios escolares. Ustedes por ahí habrán leído y le da un número. La mayoría de los textos coincide en que cuánto más o menos en toda su presidencia se crean. No las normales, ¿no? Sino escuelas elementales. No me acuerdo si lo dice Adriana Puigros, perdón.
800 escuelas elementales se van a crear durante su presencia. Imagínense la cantidad de escuelas, ¿no? Ojalá hoy, ¿sí?, fuera una política de Estado el desarrollo de la educación, realmente, ¿no?, genuinamente. Entonces en ese momento pasa a ser una política de Estado, se crean 800 escuelas. Y además se impulsa la construcción no solo del edificio, sino de la institución en términos simbólicos de las escuelas normales, que es la institución encargada de, ahí está Nicolás Avellaneda, la compañera nos dijo que era el ministro de Instrucción Pública de Sarmiento, ¿no? Se impulsa la creación de las escuelas normales para formar a las maestras, ¿así es? Sí. ¿Dónde se funda la primera escuela normal? Según este modelo, ¿no? El modelo sarmientino, que se empieza a conocer como normalista, ¿no? Porque él trae ese modelo de otro lugar que ya existía, por supuesto, el Lo normalismo. crea en Paraná, profe. En Paraná. ¿Y por qué habrá sido allí? Así como en Córdoba, por lo que les dije, hay gran desarrollo, impulso a la ciencia. ¿Por qué en Paraná se había construido esta escuela? ¿Qué era Paraná simbólicamente? Había funcionado como casa de gobierno de la Confederación. Así es. ¿Sí? Entonces no es casual que se haya... En realidad el proyecto originario era que la primera escuela se fundase en San Juan, según este modelo normalista, ¿no? Pero San Juan, atravesada por todas esas convulsiones, por esos levantamientos que va a haber contra el poder central, entonces se funda en Paraná. Ya después van a tener un texto específicamente destinado a la escuela normal, para que ustedes lean sobre el normalismo, ¿sí? Pero se funda ahí en Paraná porque era la vieja casa de la Confederación, y Sarmiento, que había estado del otro lado, porque él estaba en la Buenos Aires secesionista, ahora empieza a entender que es necesaria la conformación de esa unidad, y no es casual que así como Mitre funda un colegio nacional en Buenos Aires, Sarmiento funda esta escuela normal en Paraná, que es la cuna de la casa de ese del federalismo, digamos, ¿no?, del viejo federalismo. Va allí, no está centralizada en Buenos Aires. ¿Solo en Paraná o dónde más se van a construir escuelas? Después. ¿Será que en Salta también o no? Tucumán puede ser, profe. Tucumán, Mendoza, sí. San Juan, Salta, entre ellos, Ajá. también Catamarca, entre ellos la formación era enciclopedista, dirigida hacia los estudiantes profesionales universitarios, a la actividad política y... Eso del enciclopedismo se está confundiendo, quizás revise ahí los párrafos, ahí nos está hablando del Colegio Nacional, porque la orientación pedagógica del Colegio Nacional era el enciclopedismo. Sí, Las escuelas profe. normales tenían el normalismo, que es otra orientación. Sí. Ahí después revise, no se preocupe que estos términos van a aparecer en un texto que van a leer, por eso no les puse nada a propósito. Cuando diferenciemos bien escuelas normales y colegios nacionales, son diferentes la formación que tenían. Los destinatarios también, ¿sí? Colegios nacionales para las clases dirigentes, para ingresar a la universidad y ser político, digamos, o para formar parte de la administración pública. ¿Y las escuelas normales a quiénes estaban destinadas? ¿Para formar a quiénes? ¿Los docentes? A los docentes de las escuelas primarias, y más adelante también a los profesores normales, ¿sí? Pero el origen, ¿no? Originalmente no tenía la finalidad de esta escuela de preparar para ingresar a la universidad. Después se haya usado el título para ingresar a la universidad y empieza a usarse en ese sentido es otra cosa. Pero originalmente esta institución tenía la finalidad de formar a los maestros. Era parte del proyecto de extensión de la educación elemental, porque para que haya más población alfabetizada se necesitan fondos del Estado, se necesitan instituciones físicas, se necesitan maestros profesionalizados, porque Sarmiento se quejaba, como ya se venían quejando muchos, ¿no? Como Juan Amanso se había quejado de que los maestros no estaban preparados, cualquiera que sabía leer ya era maestro, digamos, porque nadie sabía, la población era analfabeta, entonces el que sabía leer le enseñaba
a contar, a sumar, a restar y a leer, y listo, ya era maestro, digamos. Entonces, estas escuelas profesionalizaban a los docentes. Por eso se crea en Paraná, ya van a leer esto, porque además Sarmiento quería que se funde en un lugar alejado, para que la finalidad no era que vayan a la universidad después los que se reciban, sino que después se dediquen a la tarea docente. En Paraná, y se fundan después en las diferentes provincias, en Salta, por ejemplo. Pero todas siguiendo el modelo paranaense, así como en los colegios nacionales del interior seguían el plan de estudio del Colegio Nacional por algún tiempo, las normales del interior seguían el modelo de Paraná. ¿Sí? Bueno, entonces otra medida tiene que ver con la que las compañeras, para extender la educación elemental, el impulso al desarrollo de las bibliotecas populares, que ya había empezado, ¿no? Ustedes algo vimos en la clase anterior con Juana Manso, con Sarmiento, en la Buenos Aires separatista, ¿no? Secesionista. Y bueno, ahí tenemos una vieja foto de la Escuela Normal de Salta. Que el edificio en realidad no es de ese periodo, ¿no? El edificio es un poco posterior, pero en Salta, en este periodo, funcionaba la primera escuela normal de Salta frente a la Plaza 9 de Julio, que era una casa alquilada, un saloncito, después fueron dos, ¿sí? Frente a la Plaza 9 de Julio, hasta que se construye el edificio, ¿no? Que tenemos actualmente. De una foto vieja, por eso está ahí. Bueno, ahí esto que decía la compañera, ya se empieza a impulsar las tratativas para traer a las maestras normales, si vienen una o dos maestras en este periodo, en que Sarmiento es presidente. Ahí tenemos Mary Gorman, ¿no? Que es una de estas primeras maestras que viene. Ya después ustedes me contarán, porque van a leer sobre normalismo. Todos los conflictos que generó el normalismo en Argentina, generó conflictos en la sociedad. Y cuestionamiento. Y el primer director de la escuela normal, que era un estadounidense, Stern, protestante, así es, ese profesor. Bueno, y si nos vamos a Avellaneda, en materia educativa, o encontraron algo más en Sarmiento, perdón, en materia educativa. Alguien había dicho el Colegio Nacional, perdón, el Colegio Militar, por ahí lo debo tener. Alguien escribió en el chat. Profe, ¿Sí? también dice que él fue el que se encargó de introducir la modalidad nocturna para aquellos alumnos que trabajaban. Así y también es. dice que se encarga de dotar a los establecimientos de material didáctico y habilita los gabinetes de física y laboratorio. Y bueno, y que aparte de eso impulsa de forma extraordinaria la educación primaria y funda los colegios secundarios en las provincias y crea el colegio militar, la escuela naval, la de minería. La quinta normal agronómica. Bien, Daniela, muchas gracias. Creo que lo tenía por ahí anotado, no sé dónde, acá creo que está. Bien, o sea que hay gran desarrollo también. Y esto es interesante, ¿no? Adriana Puerón nos dice, ojo, no es que Sarmiento no se ocupara solo de la educación elemental y no quisiera ocuparse de los otros ramos de la educación, de los otros niveles, hoy diríamos de los otros niveles, y Mitre no le interesara para nada la educación primaria, sino que eran diferentes prioridades en sus políticas educativas, ¿no? Sarmiento pone énfasis sobre todo en el desarrollo de la educación elemental, pero no desatiende, ¿no? Y bueno, ahí tenemos, por ahí estaba, el colegio, creía que estaba, no importa, Daniela lo dijo, ¿no? El colegio militar, el colegio naval, ahí hay una imagen. Bien, si nos vamos a Avellaneda. Bueno, él en Avellaneda se puede decir que él se encargó de multiplicar las escuelas primarias en las provincias, que también se encargó de fundar bibliotecas para acercar la educación a aquellos que no podían asistir a los establecimientos educativos. Después también habla que en 1885 sanciona la ley universitaria para organizar y uniformar las universidades de Buenos Aires y Córdoba. Bien, ese 1885 está muy bien, Daniela, pero fíjese que ya nos salimos del periodo, ¿no? Pero Sí, está bien, sí. ¿sí? Porque en este periodo todavía no se regula la universidad, y ese 1885 estamos hablando de la presidencia de Julio Argentino Roca, no importa, pero
Ya después vamos a recuperar eso cuando se empiece a regular la universidad, que es en el periodo que sigue, digamos. Todavía no hay ninguna ley que regule la universidad en este periodo, ¿no? Depende del Poder Ejecutivo, ¿sí? Por ejemplo, la presidencia de Avellaneda, en 1875, dictó la Ley de Educación común de las provincias de Buenos Aires. Bien, esto me parece que es Elba la que está hablando. Sí. Perfecto. ¿Sí? Esa ley que la nombramos, ¿por qué la nombramos? A ver, yo sé que y acá no le puse imagen ni foto, nada, pues ya estaba cansada, no llegué a hacerlo, perdón, ¿no? Esa ley que usted nombra de 1875 es la famosa ley 888, no hace falta que se sepan el nombre, pero como es en Capicúa, yo siempre me lo acuerdo, digamos, el número, ¿no? ¿Por qué la tenemos en consideración esa ley? Porque esa ley, si bien regula la educación de la provincia de Buenos Aires, ¿así es? Y establece Sí. principios centrales que después de nuevo aparecen recuperados en la ley 1420. Sí, ¿Así es? también, sí, también dice que estableció la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. 8 años los varones, 6 las mujeres. Creó el Consejo General de la Educación, cuyo director general fue Sarmiento. La administración local sería desempeñada por una comisión vecinal elegida por el pueblo. Se fijaron expresamente las rentas escolares y un fondo permanente. Bien, Elba, muchas gracias. ¿Por qué nos interesa esta ley? Todo, yo no voy a repetir lo que ella dijo, pero porque sí nos va a interesar, que si la escucharon, ya está y lo tienen ahí. Porque todo eso que fijó la ley, que regula la educación de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, cuando en 1880 se capitalice la ciudad de Buenos Aires, entonces la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal, todas las instituciones que educativas que funcionan ahí pasan a pertenecer al Estado Nacional, ya no a la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, ese Consejo General de Educación que mencionó Elba, que estaba presidido por Sarmiento y por otros vocales, ese consejo se va a transformar, que es Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, se va a transformar en el famoso Consejo Nacional de Educación. Yo digo esto después cuando leamos la ley 1420 y van a ver qué función empezó a cumplir ese consejo que fue central. ¿Sí? Y además hay principios en esa ley, de nuevo, obligatoriedad, todos estos principios, los fondos, cómo se sostienen, que después también van a ser recuperados por la ley 1420, cuando se debata el proyecto de ley 1420. Entonces esa famosa ley regula la educación en la provincia de Buenos Aires. Incluso establece los años, ya la compañera lo dijo, ¿no? De obligatoriedad, que en parte van a ser recuperados por la ley 1420. Y hay otra ley que se sanciona durante la presidencia de Avellaneda, que yo no sé si aparece con el nombre en Adriana Puigros, pero con el número, pero sí capaz con el nombre. Ley de Libertad de Enseñanza. Esa ley. Número 934. Exactamente, esa es la ley. Sí. ¿Está por cortar? ¿Podemos ingresar? Sí, una vez más. Que Bueno. se sancionó en 1878. Así es. ¿Qué establecía esa ley? Miren cómo se llama, Ley de Libertad de Enseñanza. ¿Qué establece esa ley?